Saludos y buenas noches a cada uno de los que han de acompañarnos hoy en esta noche, estamos dando inicio a nuestra transmisión hoy en esta noche, como siempre, como de costumbre, compartir un poco de palabra en este medio. Esperamos que sea de bendición a aquellos que han de acompañarnos, a aquellos que han de escucharnos hoy en esta noche. Como de costumbre, compartimos un poco la palabra de Dios por este medio. El tema que vamos a compartir hoy esta noche, hablaremos sobre algunas prácticas religiosas, o en este caso sobre de la veneración o de la adoración, o tanto como le puedan llamar, ¿no?, el culto a las imágenes, que es el tema que vamos a compartir hoy en esta noche, esperando que sea de bendición a todos aquellos que han de acompañarnos hoy. Espero que sea de mucha ayuda, ¿no?, el tema que vamos a compartir. Recuerden que nuestro propósito aquí en este medio, en compartir, no es ofender a nadie, sino que nuestro propósito es compartirle un poco la palabra de Dios. Y esta noche es lo que vamos a hacer, compartir un poco sobre este tema. Hablaremos un poquito cerca de este tema no es de la Trinidad, sino que hablaremos un poco de las imágenes, si Dios manda a venerar o no manda a venerar a las imágenes, ya que muchas personas enseñan, predican que sí se debe hacerlo, ¿no? Bueno, vamos a comenzar esta noche sobre el tema Dios ordeno venerar imágenes, que es el tema que vamos a compartir esta noche, esperando que sea de bendición a aquellos que han de bendición, si Dios siempre permite, así permite que hoy en esta noche. Así que el tema hoy es Dios ordenó venerar imágenes religiosas, imágenes que tiene la Iglesia Católica Romana. Es importante saberlo, porque a veces hacemos cosas o creemos cosas que Dios no ha ordenado, que no creyó la Iglesia, y que muchas veces nosotros hemos hecho porque así nos han enseñado, o porque alguna religión así lo ha enseñado. Pero lo que debemos hacer es ir a la Biblia, que es la única forma de poder conocer a Dios, o conocer su palabra, su mandato, en lo que Él ordenó para su Iglesia. ¿Dónde podemos encontrarlo? En la Biblia, ya que la Iglesia Católica enseña que el magisterio, tanto como la tradición, son fuentes para ellos, ¿no? Pero esos tipos de fuente no se puede probar. Por ejemplo, no hay forma de mostrar que los primeros cristianos, ellos tenían imágenes para venerarlos. No hay forma de mostrarlo que los primeros cristianos tenían imágenes para venerar. No tenían imágenes. Así que vamos a ver
este tema hoy en esta noche, si podemos encontrar algún pasaje. Por ejemplo, vamos a ver un pasaje de la Biblia que nos muestra en el capítulo 20 de Éxodo, libro de Éxodo capítulo 20. Este pasaje es muy conocido por muchas personas, es muy conocido para el pueblo evangélico, también es conocido para muchas personas que no son cristianas, que no son evangélicos. Muchos conocen este pasaje y su defensa es que Dios no condena las imágenes porque habla de dioses. Por lo tanto, nuestras imágenes no son dioses. Tú que eres católico, ¿no? Tanto como los maestros católicos enseñan que las imágenes no son dioses, que no se llaman dioses, que no se llaman ídolo. Pero aquí es donde nosotros entramos, ¿no? Nadie nosotros de los evangélicos, nadie, ninguna persona dice que los santos o las imágenes que tiene la Iglesia Católica, nadie dice que son dioses. Nadie cree que son ídolos. Nadie. Eso está en la mente de los predicadores católicos que enseñan que nosotros creemos que son ídolos o que son dioses, sus santas imágenes. Pero nosotros no enseñamos, no creemos que los santos canonizados, tanto como los santos de las imágenes que tiene la Iglesia Católica, nosotros no creemos que son dioses. No creemos que son ídolos, sino que la forma que lo están haciendo, la hiperdulia, la dulia, la tría o la protodulia que le hace a las imágenes, eso lleva a ser como un dios, no que se llamen dioses, no que se llamen ídolos, porque es la defensa de algunas personas, tanto como los maestros y predicadores católicos que abundan y enseñan que cuando veneran las imágenes y cuando llevan un santito, que no la están idolatrando, sino que le están rindiendo dulia, veneración a los santos o a los ángeles. Pero también cuando le dan culto, cuando le dan hiperdulia a María, sino que es una hiperdulia máxima veneración, es un sumo honra, el respeto a María, ¿no? Pero la pregunta es, ¿en qué parte de la Escritura manda que se debe de darle ese tipo de honra, ese tipo de hiperdulia, ese tipo de dulia a los santos en ese sentido que lo están haciendo la Iglesia Católica Romana? Recuerde que lo que estamos haciendo no es ofender a las personas, sino que es atacar a la enseñanza católica romana que viene del Papa, que viene del Vaticano, que viene del Magisterio, que viene de las autoridades católicos, no de las personas, no de los feligreses que van a misa, que tienen sus santitos en la casa. No estamos hablando de esas personas, sino que hablamos de personas, las autoridades, en este caso el Papa, el Magisterio, todas las personas que defienden y que enseñan que se debe de venerar, que se debe hacer tal cosa porque Dios ordenó o porque se le está rindiendo un tipo de reconocimiento máximo al que fue santo en vida, y es una forma de respetar, venerar, de rendirle honra a este santo que en vida, ¿no? Pero la pregunta es, ¿eso enseñaron los apóstoles? ¿O tenemos que hacer cosas a lo que nos guste a nosotros? ¿Acaso la Iglesia Católica Romana, ya que ellos dicen que son de la Iglesia que Cristo fundó, tienen derecho de pensar más de lo que está escrito en la Escritura? ¿Tienen derecho de agregar cosas que Dios no enseñó, que los apóstoles, que la Iglesia jamás practicaron? ¿Tiene esa autoridad de hacerlo? Y si lo tiene, ¿hasta dónde está el límite? ¿Dónde está el límite y quién lo rige ellos? ¿El Papa? ¿El Magisterio? ¿Dónde queda Dios? ¿Dónde queda la autoridad de Dios? Donde Él es la cabeza y el cuerpo es la Iglesia, la cabeza es Cristo. Y la cabeza ordena a su cuerpo, que es Cristo, como dice en Efesios 5:24, que la cabeza es Cristo y el cuerpo es la Iglesia. Por lo tanto, el cuerpo de Cristo, que es la Iglesia, está sujeto a su cabeza, que es Cristo. Y la pregunta es, ¿Cristo ordenó, mandó a su Iglesia que practicara, que le rindieran hiperdulia, dulia, protodulia a los santos, a la Virgen y a los ángeles? Y si es así, ¿en qué parte? ¿Quién lo practicó? ¿Es malo o no es malo ese tipo de cosas? Y si no es malo, entonces tampoco es malo de yo rendirle culto, veneración, dulia a la Santa Muerte. Puedo hacer una imagen a mi gusto, no sé, cualquiera que le guste, ¿no? Voy a hacer una imagen y rendirle culto. ¿Tendrá algún mal?
Claro que sí, porque estoy cometiendo algo que Dios no ha ordenado. Vamos a ver, por ejemplo, la palabra, el libro de Éxodo, capítulo 20, versículo 3. Este pasaje utiliza mucho los predicadores católicos para defender, decir que nuestras imágenes santas no son dioses. Dios condena a los dioses. El pasaje dice: no tendrás dioses ajenos delante de mí. ¿Son dioses nuestras imágenes? El pasaje lo utiliza para decir que nuestras imágenes no son dioses, no son ídolos, son imágenes sagradas que representan a los santos. Por eso veneramos, le rendimos culto, le rezamos, le veneramos y adoramos. Están hablando de otros dioses, o sea, los dioses falsos, según la interpretación de los predicadores católicos, y los feligreses creen estas cosas, ¿no? Dice el versículo 4, no te harás imágenes. ¿Acaso Dios prohíbe todas las imágenes? ¿Acaso Dios prohíbe la imagen que está en el billete, la foto? Claro que no. Lo que Dios prohíbe, dice enseguida, no te harás imagen. Ninguna semejanza de lo que está arriba en el cielo, ni abajo de la tierra, ni a las aguas debajo de la tierra. Miren lo que dice enseguida el versículo 5. No te inclinarás a ellas. Este pasaje no dice, no hagan dioses. Dice, no te hagas imágenes. No te harás imágenes, dice el versículo 4. No dice, no hagas ídolos. No hagas dioses. El pasaje dice, no te hagas imágenes. No hagas imagen ninguna que está en el cielo, en la tierra, debajo de las aguas. No hagas ninguno. ¿Para qué? No hagas. Dice el versículo 5, no te inclinarás a ella ni la honrarás. Esto es lo que Dios prohíbe de las imágenes. En este tipo de práctica es donde Dios condena y prohíbe hacerlo. Ese es el mandato de Dios, no solamente a Israel, sino que este mandato está vigente para toda persona que quiere creer en Dios o que cree en Dios o que dice que ser la iglesia de Cristo. Este mandato está vigente. Dios fue tan claro para su pueblo. Y si la Iglesia Católica Romana es el pueblo de Dios, debe acatar este pasaje. El pasaje dice, no te hagas imágenes. No hagas ninguna imagen. No te inclines a ellas, ni la honres. Porque yo soy Jehová, tu Dios fuerte y celoso. ¿Te das cuenta? Esto es lo que Dios prohíbe, eso es lo que Dios aborrece, eso es lo que Dios condena de hacerlo. Al hablar de esto, odiamos a los santos, odiamos a las imágenes, odiamos a María. Claro que no. Esto no es una muestra que odiamos a María, porque mucha gente donde se defiende y dicen que odiamos a la madre de Jesús. No es así. Lo que estamos diciendo es que la Biblia, ninguna parte enseña que se debe de rendirle culto a una imagen. Así que no se llaman dioses, no se llaman ídolos, sino que la forma que le están haciendo al hacer una imagen para inclinarse y honrarla, eso es la forma que le están haciendo, ¿no? Es decir, en esto que cometen, le están haciendo como un dios o un ídolo. Eso es lo que Dios prohíbe. No te inclines a esas imágenes en sentido religioso, ni la honres. De hecho, los santos son honrados. La imagen de María es honrada. Aquí es donde Dios prohíbe, no hagas imágenes, no te inclines. Así que Dios no condena todas las imágenes, no condena las imágenes que están, o las estatuas que están en las avenidas, la de un gobierno, o de algún político, de algún revolucionario. Dios no condena esas imágenes. Dios no condena a la foto de tu familia, tu misma foto. Dios no condena, ni tampoco condena la imagen que está en el billete. Lo que Dios condena es que cuando una persona hace o tiene una imagen y se inclina y le honra, está cometiendo dulia y perdulia. Claro que no, está cometiendo idolatría, porque es en sentido religioso. Mira lo que dice el pasaje de Deuteronomio 4:15. Guardaos vuestras almas, pues ninguna figura vistes en el día que Jehová habló con vosotros en medio del fuego. Así que Deuteronomio 4:15, Dios le dice a su pueblo, tengan cuidado, guardaos pues vuestras almas, que ninguna figura viste en el día que Jehová habló. Es decir, ustedes no solamente escucharon la voz de Dios, dice el versículo 16, para que no os corrompáis y hagáis para vosotros escultura, imagen de figura alguna, efigie de varón o hembra. Cuidado, porque ustedes no vieron nada, solamente escucharon su voz, la voz de Dios. Tengan cuidado de hacer una imagen, porque van a que hagan una imagen, se están corrompiendo. Una religión, una persona que se corrompe cuando hace una imagen, una representación de Dios para venerarlo, para inclinarse, a servir, rendirle culto, dulia y perdulia. Porque el pasaje es tan claro. Nada vieron. No se te vaya a ocurrir hacer una imagen de un hombre, de una
sirvas. Esto es lo que Dios condena. Esto es lo que Dios prohibió a su pueblo como el día de hoy. Toda persona que pertenece al pueblo de Dios, toda persona que es la iglesia de Dios, esta orden, este mandato está vigente para hoy. Si tú eres el pueblo de Dios, si yo soy el pueblo de Dios, si yo soy cristiano, o soy pueblo de Dios, soy iglesia de Dios, esa es una orden de parte del Señor. No te niegues a ellas, les sirvas. Así que ordena todas las imágenes. Dios no prohíbe tener las imágenes. Dios no prohíbe. Lo que prohíbe es que tú te sirvas, que te inclines. La palabra servir es lo que está en el pasaje. Servir es llevar a adorar, a rendirle culto, y precisamente es que se le hace a las imágenes católicas romanas, a las imágenes que tienen ellos los santitos, las virgencitas, se le rinden culto, se hacen procesión, se le venera, la honra. Y no solamente eso, sino que también le han hecho un templo de cada santo, de cada virgen. Por ejemplo, la Virgen de Guadalupe, la Virgen de Zapopan, y todos los santos, ¿no? Por ejemplo, el santo muy conocido, el muy venerado en una feria para mucha gente, ¿no? El de los casos difíciles, sacuditas, el de los casos difíciles. Le han hecho su templo, tiene mucha gente que le sigue, tiene muchos feligreses que le siguen. ¿Qué es lo que hacen ellos? Le sacan la procesión, le rezan, le piden un milagro. Hay mucha gente católica que cree que los santos hacen milagros. Y de hecho, han salido sacerdotes a decir que los santos no hacen milagros, que solo Dios. Hay una contradicción entre ellos mismos, ¿no? Pero si te das cuenta que Deuteronomio, tanto como el libro de Éxodo 20 y de Deuteronomio capítulo 4, versículo 15, versículo 19, dice: no hagas imágenes para inclinarte, para honrarlas, para servir, es decir, para rendirle culto, para hacerle procesión, para honrar. Al momento que una persona se hace una imagen o que le dé culto a una imagen religiosa, está haciendo una falta delante de Dios, está cometiendo un pecado mortal, que es pecado que lleva a condenación. Por lo tanto, por ejemplo, si vemos a Colosenses, la apóstol Pablo cuando escribe su carta a la iglesia de Colosas, en la iglesia dice Pablo: nadie os prohíbe vuestro premio, afectando humildad y culto a los ángeles, enriqueciéndose en todo por su propia mente. Cosas que no hacer y culto a los ángeles. Y estaba siendo reprendido por la apóstol Pablo de regaña. Pablo estaba ya por la iglesia de darle culto a los ángeles. ¿Acaso Pablo, si estuviera vivo hoy, el apóstol Pedro, el primer papa, estaría de acuerdo que le rendieran culto a su imagen o los ángeles o otro tipo de santo o virgen? ¿Estaría de acuerdo el apóstol Pablo? ¿Estaría de acuerdo el apóstol Pedro que le rindieran tuya a su imagen? ¿Que le rindieran prototuya a José, el padre adoptivo de Jesús? ¿Acaso María, si estuviera viva, estaría de acuerdo que le rindieran hiperdulia a su imagen? Claro que no. Estos términos son inventados por la Iglesia Católica Romana. De hecho, es un invento que es práctica. No nace de la iglesia cristiana, no nace de la primera iglesia que fue fundada por la predicción de apóstol Pedro, allá en un aproximado entre el año 40 al año 38, cuando Pedro se levanta y predica y se convierte en 3.000 personas, luego 5.000 personas, y la primera iglesia se ve que estaba en Jerusalén, conformado por judíos. Esta iglesia cristiana no creía esas cosas, no practicaba estas cosas, hasta que nace la iglesia católica y inventa todos tipos de veneración, de dulia y pedulia, y esos tipos de términos que son juegos de palabras, al final de cuentas lleva a cometer la tría, que es adoración, y la adoración o la tría solo le pertenece a Dios. Y una persona puede guardar está cometiendo idolatría, porque comete idolatría, hace un ídolo a esa estatua o imagen.
que es claro que eso, el capítulo 20 y Deuteronomio capítulo 4 enseña que Dios no está de acuerdo de que alguien haga lo contrario de lo que Dios ha mandado. Por ejemplo, el Apocalipsis, capítulo 22, versículo 8, el apóstol Juan vio muchas cosas en su visión y una de esas se quiso postrar a un ángel. ¿Y sabes qué dijo el ángel? El ángel, no lo hagas, porque es tuyo, de tus hermanos, los profetas, y los la palabra de este libro. Adora a Dios. ¿Te das cuenta? Juan se postra ante el ángel de Dios. Es una postración religiosa, no es una postración de reverencia o de respeto, sino que es en sentido con connotación religiosa. Con connotación religiosa, y por eso el ángel no se deja que Juan se postre ante él y le dice: levántate, no hagas eso, adora a Dios. Ese tipo de postración religiosa solo le pertenece a Dios. El mismo ángel de Dios no se dejó que alguien se postrara para darle dulia, para darle hiperdulia. El ángel de Dios no se dejó que le rindieran este tipo de postración religiosa. ¿Por qué? Porque la católica romana sí se postra ante imágenes. ¿Por qué se postra ante imágenes? Por ejemplo, también vamos a ver un pasaje acá en el libro de los Hechos, capítulo 9. En aquellos tiempos, el apóstol Pablo, llegando a ese lugar, predicando el evangelio, mucha gente se molestaron, mucha gente, porque Pablo predicaba un Dios que no habita en templos hechos manos de hombre, ni que necesita que su imagen se haga. Pablo predicando y se enoja mucho y dice acá en Hechos, capítulo 9, versículo 27, dice: no solamente hay peligro de que ese negocio venga de deshacerse, sino también que el templo de la gran diosa Diana sea estimada en nada y comienza a ser destruida la majestad de aquella que venía a el mundo entero. La diosa Diana era en Éfeso era venerada esta diosa Diana. Y se da cuenta que los feligreses católicos veneran a María, veneran a los santos. ¿Qué están cometiendo ellos? Están cometiendo que les dan un respeto a la imagen de María, a la imagen de los santos. Lo que están cometiendo es idolatría. Es idolatría. Son diferentes términos de palabra, pero al final de cuentas es el mismo, lleva a lo mismo, ¿no? Entonces, vemos este pasaje, dice que cuando oyeron estas cosas se llenaron de ira y gritaron diciendo: grande es diosa de los Efesios, grande es Diana de los Efesios. Exactamente, y mucha gente sucede con esto, también defendiendo a su religión. Por ejemplo, vemos un pasaje acá en Romanos capítulo 1, versículo 23, la carta de los Romanos capítulo 1, versículo 23. Pablo escribe esta carta hablando de los gentiles, hablando de personas que no son cristianas, hablando de personas que rechazan a Dios voluntariamente, hablando de personas que se oponen a la verdad, hablando de personas que les gusta hacer el mal, hablando de estos tipos de personas. Pablo escribe esta carta y dice en Romanos, Romanos 1:23. Dice: y cambiaron la verdad de Dios incorruptible en semejanza de imagen de hombre corruptible, de aves, de cuadrúpedos y de reptiles, ya que cambiaron la verdad de Dios por la mentira, honrando y dando culto a las criaturas antes que al Creador, el bendito por los siglos. Amén. La pregunta es: ¿en qué momento Dios, en qué momento Jesús, en qué momento los apóstoles mandaron a rendirle hiperdulia o dulia a las imágenes de los mártires en aquella época? ¿En qué momento la iglesia practicó eso? No hay forma de demostrarlo, no hay ningún texto. Pero si hay, era un pueblo pagano. Los pueblos paganos, por ejemplo, los 7 libros de la Biblia católica, los 7 libros apócrifos de Baruch y de
macabeos, los macabeos fueron muertos por causa de Dios, porque ellos no se van a contaminar de los ídolos. Mira, en Macabeos, en el libro de Baruch, Santiago capítulo 13, habla de personas que tenían estatuas o imágenes y le rezaban y le pedían un milagro, y no solamente eso, sino que los fabricaban de oro, de metal, de madera, de cosas preciosas, imágenes de hombres, y le hacían su templo. Dice, esas cosas tienen vida. Cuando viene el ladrón, estas cosas no pueden ni siquiera protegerse. Eso dice el libro de Sabiduría, capítulo 13, Biblia Católica, los 7 libros apócrifos. Enseña, habla en contra de las imágenes, en contra de las personas que tenían imágenes y que los agarraban y les rendían culto. Precisamente, la Iglesia Católica cumple estas cosas. Y no puede tratar de Dios haciendo esas cosas y que Dios estaba de acuerdo. Cuando el pueblo de Israel cometía eso, Dios se molestaba. Dios estaba mandando juicios cuando se apartaba de Dios, cometía esas cosas. Así que los predicadores católicos, la invitación es que nos muestre un pasaje donde mandó Jesús por los apóstoles que se deberían de rendirle y pedir las imágenes de los santos mártires de su época, o que se debería hacer un futuro como el de hoy, que se debería hacerle su templo, su imagen, su procesión, rezarle, hacerle día de su santo, el día de su, hacer una fiesta en su honor, y no solo eso, sino que también pedirle un milagro. Ustedes mostrar un pasaje, los pasajes que citan no tienen nada que ver, porque citan los pasajes del Antiguo Testamento que no ayudan en absolutamente nada. Dios mandó hacer imágenes, claro, es innegable, pero esas imágenes, lo que Dios mandó hacer, eran para llegarlos a de culto y verdura y justicia. Claro que no, no hay forma de mostrarlos, no hay forma. Vamos a ayudar. Romanos 1:25. Estas personas que no hay cristianas, estas personas que no eran salvos, no pertenecen a la ley de Dios, dice Pablo. Estas personas cambiaron la gloria de Dios incorruptible, semejanza a la imagen de hombre, corruptibles, llaves, esas personas cambiaron a Dios por imágenes, cambiaron la verdad de la mentira. ¿Acaso es mentira o es verdad que para los santos es mentira? Lo que está diciendo Pablo es que cambiaron la verdad de Dios por la mentira, honrando y dando culto a las criaturas antes que ahora, me parece bendito por los siglos. Amén. María era una criatura, los ángeles son criaturas, todos somos criaturas de Dios porque somos creados por Dios. Por lo tanto, una persona que le da culto a una criatura se la mentira. Esa mentira cambió la verdad de Dios por una mentira. Por lo tanto, cuando un predicador, cuando un maestro dice que la apología católica, estas personas, cuando nos enseñan y nos dicen, Dios no condena las imágenes, son sagradas, son las santas imágenes sagradas, y además algunos han analizado el Papa. Sí, pero Pablo dijo, cualquier persona que le rinde honra y culto a la criatura, ¿qué es lo que está haciendo? Dice el versículo 23, cambiaron la gloria de Dios incorruptible en semejanza de hombre corruptible. Cambiaron la verdad de Dios por la mentira, por y dando culto a las criaturas antes que el recuerden los siglos. Amén. Así que es mentira las criaturas, claro, las imágenes representativas son criaturas de Dios. No se le puede creación a los santos y a las vírgenes. Eso es tertulia y tulia. Son términos inventados por la Iglesia Católica para confundir a las personas, para confundir a las personas, hacerlos creer que no están haciendo idolatría, sino que están cometiendo o están haciendo dulia a las imágenes. Dulia a las imágenes o hiperdulia a María y dulia
se llama idolatría. Eso se llama idolatría. Un capítulo 4, versículo 20, versículo 4, que enseña a una persona que haga eso que está cometiendo una falta delante de Dios. Por eso, un pueblo en Samaria, estas personas que vinieron para adorar a Dios, y estas personas que querían creer en Dios, fueron enseñados la palabra de Dios. Estas personas que creyeron en Dios, pero a sus costumbres, estas personas creyeron en Dios, pero tenían la costumbre antes de creer en Dios. Ellos esperaban a Abraham, tenían grandes logros de Satanás, pero creyeron en Dios. Y dicen en Reyes 17:3, temían a Jehová y oraban a sus dioses, según la costumbre de los naciones de donde habían sido trasladados. La pregunta es, la iglesia primitiva, la iglesia que Cristo fundó en el tiempo apostólico, a través de la predicación que levantó la iglesia en esta época, oraba, tenían la costumbre de orar las imágenes. Si una persona dice que sí, tiene que mostrar dónde. Entonces, el rey, capítulo 7, versículo 23, esta gente tenían, es decir, creían en Dios, tenían a Jehová y honraban a sus dioses al mismo tiempo. Creían en Dios, pero también honraban a sus dioses. Según la costumbre de las naciones de donde han sido trasladados, exactamente, aquí esa costumbre para que no dejaron su costumbre de honrar a sus dioses, de venerar a sus imágenes, pero también que Dios, cuando tú te muestras católico y le dices, oye Señor, perdóname que Dios, usted tiene a Dios, pero yo le regreso a mi visita, pero no visita, es igual que esas personas. Estas personas tenían a Jehová y honraban a sus dioses. Y Jesús dijo, tú no puedes tener dos señores, uno, porque dos no se ve. Esa es la palabra honrar a sus, aquí dice el pasaje, tenían a Jehová y honrar a sus dioses, una costumbre de nación que habían sido tratados. Orar es servir, y servir es adorar, a darle culto, a honrar a una imagen. Exactamente es lo que se le hace a las imágenes sagradas de la Iglesia Católica Romana. Y Dios estaba contento. Claro que Dios estaba contento. Miren lo que dice enseguida, allá en los Reyes 17:33, 34, 35, hasta el verso 40, dice que Dios se molestó. Dios no estaba de acuerdo con esta gente que habían sido enseñados de la palabra de Dios, pero no dejaron sus costumbres, no dejaron esa práctica de venerar, de sacar en procesión, de tener su imagen de culto. Seguía practicando eso y Dios no estaba de acuerdo, como al día de hoy. Hasta el día de hoy todos los católicos creen en Dios, pero todos ellos no dejan de orar, no dejan de honrar, no dejan de dar culto a las imágenes. Exacto, vamos a ver, por ejemplo, cuando Dios mandó a hacer de hecho, Dios permitió que hubiera imágenes dentro del templo. Aquí es donde se agarra, aquí es donde se agarra los predicadores de apologistas católicos. Esos apologistas siempre dicen que tú ves en la escritura. Así que espero que se quede claro este pasaje, que el segundo de Reyes, este pueblo tenía a Jehová, honraba a sus dioses según la costumbre de las naciones que han sido trasladados. Es decir, un pueblo pero no dejaron sus tradiciones, no dejaron sus prácticas de venerar, honrar a sus iglesias, a sus estatuas. Es lo que dice el de Reyes, y esto cumple exactamente a un católico o a los apologistas católicos que la paz diciendo que Dios no condena nuestras sagradas imágenes. No existe
pero este pasaje enseña que se debe venerar las imágenes. Dios porque le dedican culto a las imágenes. Eso mismo versículo 21. Dios mandó a hacer querubines en el arca, sí, y no a hacer las imágenes para sacarlo en procesión. Este pasaje en el versículo 18, lo que se ve es que Dios mandó a hacer querubines, pero estos querubines nadie podía mirar, son el sumo sacerdote de cada año, no todo el pueblo. Los querubines estaban en el lugar santísimo, estaban en el lugar santísimo que nadie podía entrar, solo el sacerdote entraba cada año entraba el sacerdote para expiación del pueblo, y el pueblo no tenía acceso para ver, ni para tocar el arca del pacto, ni para ver los dos querubines que Dios mandó hacer. Por lo tanto, estos dos querubines no se les rendían culto, no se les sacaban en procesión, no los tocaba. Así que cualquier apologista católico que abunde por acá y que diga, mira, Dios mandó hacer querubines, sí, es cierto, Dios mandó hacer dos querubines con un solo propósito, El propósito era para mostrar la gloria de Dios y que Dios hablaría en medio de los querubines. Dios no habla en medio de las imágenes católicas. Eso no se sigue. Eso es hacer una pésima exégesis, una mala interpretación del texto. El texto nos narra, nos enseña en tiempos antiguos qué fue lo que pasó. No es mandamiento, no nos dice que debemos hacer lo mismo. Este mandato fue específico para el pueblo de Dios, para el pueblo de Israel. Moisés recibió esta orden de parte de Dios que le diera al pueblo lo que hicieran. Dios fue tan claro y dijo, harás también dos querubines de oro. Sí, es cierto, Dios mandó hacer dos querubines de oro que estuviera arriba del propiciatorio, pero con un solo fin, para que Dios allí en ese lugar bajara su gloria y que Dios podía hablar allí, para que Dios pudiera comunicarse o para que el pueblo o el sacerdote escuchara la voz de Dios. Pero los dos querubines, el pueblo no los veneró, el pueblo no le prendió vela, el pueblo no sacaron en procesión los dos querubines porque el pueblo no tenía acceso al lugar santísimo, porque estaba dividido el templo, el lugar atrio, el lugar santo y el lugar santísimo, que solo el sumo sacerdote podía entrar cada año en ese lugar. Nadie más, solo el sumo sacerdote entraba cada año y miraba el arca, propiciatorio y los dos querubines que Dios mandó hacer, no para hacerle un templo especial para los dos querubines, de ninguna manera, como interpreta estos tipos de apologistas que abundan acá. Por ejemplo, el libro de Números 21:8, Dios mandó ser una serpiente. Sí, es claro, Dios mandó ser una serpiente, pero Dios permitió que esta serpiente lo sacaran en procesión y que le rindieran culto y que le hicieran su templo. Claro que no. Este pasaje de Número 21, versículo 8, donde dice, y Jehová dijo a Moisés, hazte una serpiente ardiente. Sí, Dios mandó que hiciera una serpiente ardiente para que el pueblo tuviera sanidad al ser mordida una serpiente. Es decir, para que al momento que esta gente fuera mordido por la serpiente y miraría la serpiente de bronce, quedarían sanados. Ese era el fin de esta serpiente que fue hecho. No para sacarlo en procesión, ni tampoco este pasaje no manda que la Iglesia Católica Romana haga sus imágenes y las saquen en procesión. Este pasaje fue exclusivo, fue directamente hacia el pueblo de Israel. Libro de Números, capítulo 21, nos narra de lo que pasó con Israel. Este pasaje del libro de Números no es mandamiento que hagamos, sino que nos narra lo que pasó con el pueblo de Israel estando en el desierto, que fueron mordidos por las serpientes porque murmuraron y Dios mandó el juicio, mandó serpientes para que los mordieran por haber pecado y fueron tan chillones y rogaron a Dios que tuviera misericordia de ellos, y Dios dijo, está bien, ahora haz una serpiente de bronce, levántala como una antena, y la persona que fuera mordido a la serpiente nomás miraría la serpiente de bronce fabricado
quedaría sano. Eso era el fin, no para rendirle culto, como enseña a estos predicadores católicos romanos, estos disque apologistas, defensores de la Iglesia Católica Romana, citan estos pasajes para justificar la idolatría. Citan estos pasajes para poder justificar su idolatría engañando a la gente. ¿Cómo le engañan a la gente? Ahí dice, Éxodo 25, dice que Dios mandó ser 2 querubines. Ya ves, por eso tenemos nuestras sagradas imágenes. No, señor. Éxodo 25, versículo 18 y versículo 22 no es mandamiento, es narrativo. Nos narra lo que pasó, es historia. Número 21, versículo 8. Mira, Dios mandó ser una serpiente. Y es por eso que tenemos a San Charbel, tenemos a San Jacinto, San Pancho, San Teodoro, San Lucas. Y tenemos también a San Isidro, San Santiago. Tenemos a la Santa Virgen, y a todas las santas y santos y vírgenes. El pasaje manda a que se haga imágenes para venerarlas. Claro que no. Libro de Número 21, versículo 8, Dios fue tan específico con Moisés, dijo, haz una serpiente con un solo fin. Cualquier que fuere mordido y mirara a ella vivirá. Pero después, cuando el pueblo quiso ser católico, cuando el pueblo se estaba convirtiendo en católico, Dios mandó destruir todas las imágenes, incluido la serpiente de bronce. Que Dios mismo mandó ser la serpiente de bronce. Él mismo mandó a destruir esta imagen, esta estatua, esta figura de serpiente. Dios mandó destruirla. ¿Por qué? Porque el pueblo se estaba volviendo idólatra. El pueblo ya estaba idolatrando la serpiente que Moisés mandó construir. La serpiente de bronce ya le estaban rindiendo honra, culto. Le estaban prendiendo velas a la serpiente. Así que cuando un católico te cita Éxodo número 21, versículo 8, donde dice, mira, Dios mandó hacer una serpiente, Dios no condena las imágenes. Exactamente, Dios no condena las imágenes siempre y cuando que no te postres. Dios no condena a las imágenes. Lo que condena es lo que tú le haces a las imágenes. Cuando le rindes veneración, culto, hiperdulia, dulia y le cometes idolatría. No es que se llamen dioses o ídolos. Es la defensa ridícula. Es la defensa ridícula de los apologistas católicos. Nuestras sagradas imágenes no son dioses, no son ídolos. No, mira, el ídolo y la estatua son cosas distintas. Déjese de cuento, esas son payasadas. La escritura es muy clara. Una imagen pasa a ser ídolo al momento que le rinden culto. Están cometiendo idolatría. Por sí sola la imagen no es ningún mal. Por sí sola la imagen no es un ídolo, no es un dios. Claro que no. Así que en 2 de Reyes 18:4 Dios mandó destruir todas las imágenes, incluido la serpiente de bronce que había hecho Moisés, porque hasta entonces le quemaban incienso a los hijos de Israel. La llamó Neustán. ¿Se dan cuenta? El pueblo de Israel comenzó a darle dulia. Estaban cometiendo dulia a la imagen. Y Dios se molestó y dijo, no sean locos, destrúyeme estas cosas. Nadie de la iglesia en tiempos apostólicos, ni los mismos judíos entendieron que Dios mandó hacer imágenes para rendirle culto con estos pasajes. Nadie. Ninguno de las iglesias, la iglesia tesalonicense, la iglesia de Corinto, la iglesia de Filipo, la iglesia de Éfeso, la iglesia de Galacia o la de Jerusalén, ninguno de ellos tenían imágenes representativas, ya que ellos conocían las escrituras, ya que ellos eran judíos, ya que sus antepasados recibieron la orden de hacer una imagen, pero ninguno de ellos tomaron esos versículos para justificar de tener una imagen, porque ellos no tenían imágenes, no eran idólatras, no eran católicos romanos, no eran católico romano. Hasta que terminamos hoy esta noche. Gracias por vernos, los que han de ver esta transmisión, los que han de ver si Dios así lo permite. Nuestra intención no es ofender a la persona, sino nuestra intención siempre es atacar a la doctrina católica romana. Dice documento católico, el Dessinger, si alguno pues no adora a la imagen de Cristo Salvador y no vea su forma cuando venga a ser glorificado de la gloria paterna y a glorificar a su santo, sino sea ajeno a su comunión y claridad. Por lo tanto, lo que está diciendo acá, si una persona no adora a la imagen, no pertenece a la iglesia.
Otro documento dice, si una persona se convierte en anatema, quienes no besen a las santas y venerables imágenes, anatema a quienes llamen ídolos a las imágenes sagradas. Nosotros le llamamos, creemos que están cometiendo idolatría, idolatría al hacer estas cosas. Así que reflexionemos. ¿En qué parte de la Escritura el pueblo de Dios o la iglesia en tiempos apostólicos, el pueblo de Israel, que era el pueblo de Dios, y la iglesia en tiempos apostólicos, que es el pueblo de Dios, en qué momento practicaron estas cosas? ¿Cuándo recibieron la orden de Dios que Dios dijo, hagan una imagen y venérelo? ¿Dónde Dios permitió estas cosas? No vas a encontrar ninguna parte. Solo los paganos, solo aquellos que no pertenecían al pueblo de Dios, practicaban estas cosas. Así que, ojalá que seamos honestos y vayamos a la Biblia, porque quizás estamos poniendo nuestra confianza en una religión o personas que ni siquiera tienen la intención de llevarnos a la verdad. De llevarnos a la verdad. Saquen sus conclusiones. Si eres católico, lee los 7 libros apócrifos. Lee sabiduría. Lee el libro de Baruch, capítulo 6. Lee sabiduría, capítulo 10, capítulo 13. Habla en contra de las personas que cargaban sus imágenes. De hecho, son tontos. Eso dice en el libro de sabiduría. Personas sin entendimientos, dice. Personas sin entendimiento que hacen una imagen y lo carga. Y le dice, bendíceme, cuídame, protégeme y dame un milagro. De hecho, esto encaja mucho a lo que practica la Iglesia Católica Romana. Saque sus conclusiones, dan a su Biblia y investiguen dónde Jesús mandó, dónde la Iglesia Católica, dónde los apóstoles mandaron hacer una imagen representativa de los mártires en aquella época. Nadie, solo cuando nace la Iglesia Católica Romana, comienza estas cosas. Si quieres honrar a Dios, dale gloria a Dios. Solo a Jesús se le da la gloria. Solo a Dios, solo a Dios se le da honra, adoración, solo a Dios, a nadie más. Dios no comparte su gloria, Dios no comparte con su gloria. Dios es un Dios celoso. Así que no te hagas imagen para inclinarte, para adorarla, para rendirle culto, para rendirle duria y duria. No hagas imágenes para hacer este tipo de cosas. Pero Dios no condena la foto, la que está el billete. Dios no condena esa imagen. Lo que condena es lo que le haces a las imágenes. Eso es lo que Dios condena. Muchas gracias y bendiciones a todos.